bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, sobre todo desmitificar, y es la lactancia materna. Porque hay mucha información, todo el mundo nos da consejos, pero no toda esa información es fidedigna y los consejos realmente al final pues no nos ayudan del todo. Y bueno, para hablar el día de hoy de este tema tan importante, está conmigo la pediatra y neonatóloga Natalia Telles. Bienvenida. Muchas gracias, Fer. Al contrario, me siento emocionadísima y muy feliz de poder hablar de la lactancia, de la hora de oro, porque creo que es importantísimo que cada vez más familias conozcan un poco más del tema. Claro, y bueno, en este podcast hemos hablado mucho del del parto respetado y todo lo que conlleva la mamá, ¿no? Para llegar a un parto bonito. Pero la verdad es que creo que es la primera vez que vamos a hablar ya más de la parte de bebé. Uh-huh. Y creo que también es muy importante que cuando estemos preparándonos para nuestros partos, también pensemos, ok, ya nació el bebé y ¿qué sigue? ¿No? Uh-huh. Y es importante, como yo te comentaba hace ratito, también saber quién va a ser la persona que va a recibir a nuestro bebé, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es esa pediatra o ese pediatra, ese neonatólogo y qué va a hacer con nuestro bebé? Entonces, por eso me parecía muy importante que estuvieras hoy aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues me gustaría empezar justo a entender qué es esto de la hora dorada, hora de oro, ¿cómo uh-huh. se le llama? ¿Y qué es? Hora dorada, hora de oro, golden hour, es como se ha empezado a conocer. Y como dices, me encanta que platiquemos del bebé porque afortunadamente cada vez se habla más de parto respetado uh-huh. o parto humanizado, pero no todo el mundo sabe que debe haber alguien acompañando a ese recién nacido y que la atención al recién nacido también debe ser, como respetada. Digo yo, amorosa, respetuosa y segura, ¿no? Entonces, muchos papás llegan a la consulta prenatal porque su ginecóloga o ginecólogo los envían conmigo y me decían, no tenía idea que tenía que haber un pediatra, ¿no? Claro. Entonces, es muy lindo desde ahí esa información, el decirles que también desde que nace bebé hay cosas muy importantes que debemos respetar uh-huh. para que todo siga el curso, ¿no? Que si hicimos todo lo posible porque el trabajo de parto, la preparación y el nacimiento sea lindo, pues que para el recién nacido también sea una muy buena bienvenida a esta vida, ¿no? Claro, porque justo algo que a mí me gusta mucho, que me dijeron cuando estaba yo preparándome para mis partos, es que los protagonistas son mamá y bebé, uh-huh. no solo la mamá, ¿no? También uh-huh. el bebé, y creo que justo ahí se empieza a crear esas conexiones importantes que después se verán en el posparto, la crianza y en la lactancia. Y toda la vida. La hora de oro, cada vez, afortunadamente tenemos más información sobre esto, pero empezó todo el conocimiento del parto respetado, afortunadamente desde los años 50, al mismo tiempo que hubo muchos cambios en los hospitales, y en los años 70 grandes médicos como el doctor Michel Odent empezó a hacer énfasis en cómo debían realmente nacer los bebés, ¿no? Entonces se empezó a hablar del tiempo que necesitaba el recién nacido para adaptarse. Y desde la antigüedad pues nacía y estaba aquí con mamá, pero después cuando se fue medicalizando un poco el nacimiento, se creía que lo más seguro para el recién nacido era que nacía, se ponía en una cuna de calor radiante, así se llama. Ajá. Ahí se revisaba, se hacían muchas cosas que ya no hacemos rutinariamente, y luego sí iba, le daba besito a mamá y se iba a esperar a que mamá terminara como toda la parte del nacimiento, pues del parto o la cesárea. Y resulta que no, que estamos perdiendo un tiempo vital para la adaptación de ese recién nacido. Claro. Y la naturaleza está hecha, o nos hace a todos los mamíferos, pero obviamente al ser humano debemos respetar muchísimo el que nazca y el que sienta ese contacto piel con piel inmediato con mamá, inmediato. Es verdad que ahora pues se ha ido como estructurando muy bien para hacer un punto medio entre esa separación que se hizo muchos años y el que podamos hacer toda la
se llama reanimación del recién nacido en contacto piel con mamá, y que podamos darle todo el tiempo que necesita para lograr esa primera alimentación. Digamos que ese es como el objetivo grueso, pero realmente de la hora dorada, pero hay muchas cosas que participan ahí, porque es esa conexión vital entre mamá y bebé que no se quita, ¿no? Que nace el contacto, siente, huele, escucha, ¿no? Claro, algo que ya su conoce ambiente de alguna forma. Y entonces eso le permite hacer una regulación neurosensorial y una regulación en todo, cardiopulmonar. Entonces empiezan a respirar aire, respiran mucho mejor. Esa adaptación cardiopulmonar sabemos que es muchísimo más natural o fisiológica si permitimos que bebé se sienta seguro y en un ambiente amoroso. Es que justo me estaba acordando, o sea, antes yo me acuerdo que la mayoría de los bebés nacían y era, ¿no? Como esta cosa de la nalgada para que llore, ¿no? Y era tener al niño llorando constantemente. Era como todo muy estresante, ¿no? O sea, ¿por qué la violencia desde el segundo uno? Es como, espérate, se acabó de llegar. Y eso, o sea, está comprobadísimo que... Sí, no, eso como que se hizo muy, muy conocido cuando inicia la televisión, ¿no? Cuando inicia, pues, un poco más la comunicación, pero se hacía más como después de los años 40, 50, en que se sabía que si el bebé respiraba rápido iba a tener una mejor adaptación, ¿no? Pero afortunadamente la doctora Virginia Apgar, mujer anestesióloga. De ahí viene el Apgar, lo que de ahí viene el Apgar. Ella es la que idea una forma de calificación objetiva para el recién nacido, ¿no? Entonces, si todos los bebés hacen estas 5 cosas, entonces, ¿qué es llanto inmediato? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la coloración? ¿Cómo están los reflejos? ¿No? Podemos decir si un bebé nació bien o no. Y esto es algo que se hace al minuto y a los 5 minutos de nacidos, o sea que perfectamente lo podemos hacer aquí en contacto piel con piel. Es una evaluación objetiva, ¿no? Que los neonatólogos vamos observando, vamos escuchando, pero bebé está ahí en su medio seguro, amoroso, y todo el contacto que hacen los papás de besos y abrazos, de la emoción de recibirlo, es suficiente estímulo. No se necesita la nalgada. Sí. Si vemos que de pronto le falta un poquito de esfuerzo, entonces ahí nosotros estimulamos espalda, piecitos, y sí vemos 3 puntos que son muy importantes para saber que ese bebé puede estar en contacto piel con piel inmediato. Y eso es que es un bebé de término, que es un bebé que llora y respira. Es un bebé que tiene más de 37 semanas de edad gestacional. Entonces, cuando llegamos como neonatólogos, que la idea es que tengamos un equipo que ya nos conocemos, que todos estemos en el mismo mood, pero en la gran mayoría de hospitales en el mundo o de lugares en el mundo a veces no se conoce el equipo, entonces llega el neonatólogo, le pregunta al gine cómo está todo, ¿no? Entonces nos dice, es un bebé de término, las condiciones son estas, y entonces tú ya sabes que si nace, llora o respira y es de término, inmediato con mamá. Oye, aquí me surgió una duda, porque es algo que le mostramos las mamás a las ginecólogas y ginecólogos, pero no a los neonatólogos, los estructurales. Y yo creo que, no sé, que en cierto punto igual estaría bueno que pues se supiera, ¿no? Ajá, o sea, yo me acuerdo con el primer embarazo, el primer estructural salió raro. Salió que yo estaba predispuesta a preeclampsia y que mi bebé iba a ser prematuro. Pequeño o prematuro. Mi hijo nació a las 39 semanas. Entonces, cuando yo cambio de hecho de ginecóloga, lo primero que ve es el estructural y me dice, esto está mal. Porque primero me revisó, vio el estructural y dijo, no cuadra lo que yo estoy viendo con lo que aquí dice. Yo lo que, por la historia que tuve con la otra ginecóloga, es que como que estaba metiéndome un poco de miedo, ¿no? Desde me mandaba para una cesárea. Sí, estudios rarísimos, ¿no? Y entonces, justo como que, yo iba ya con miedo y no sé qué, y la segunda vez, ya esta ginecóloga con la que he tenido a los nenes, me mandó con una especialista en los estructurales, y qué diferencia, la verdad,
cómo se empezó a fijar y me explicaba todo perfecto. Y había, yo recuerdo el segundo y el tercero, me dijo, esto normalmente en el sistema público no se hace y es muy peligroso porque si no lo hacemos, no sabemos cuándo van a ser, con qué nos vamos a enfrentar. Uh-huh. Y en cambio, si ya desde aquí vemos, claro, aquí tal vez el corazón, los pulmones, o qué sé yo, ¿no? Una serie de cosas, ya tienes desde que van a ser el equipo necesario para recibir y que no sea una emergencia o un susto o pues cosas catastróficas, ¿no? Uh-huh. Dentro del algoritmo de atención neonatal, ¿no? Que esto no lo da la Academia Americana de Cardiología y de Pediatría, sí está como en esa preparación para el nacimiento. Nosotros nos informamos de cómo está ese bebé y si hay algún factor de riesgo, ¿no? Uh-huh. Generalmente el ginecólogo nos lo dice. Lo ideal para mí, lo que yo siempre propongo es que tengamos una consulta prenatal, claro, ¿no? Que nos conozcamos, que veamos qué quiere esa familia para recibir a bebé, y ahí siempre preguntamos cómo están los ultrasonidos estructurales, porque sí es importante saber todas las condiciones de ese recién nacido, y entonces saber que si todo está perfectamente bien, nace, se pone en el pecho de mamá y ahí empezamos esa hora de oro, ¿no? Observando las 9 fases, porque tiene 9 fases esta hora de oro hasta que logra la primera succión. Si sabemos que bebé viene con algo específico, algún factor de riesgo, entonces para nosotros también es importante ver si tenemos que observar algo más, hacer algún otro estudio adicional o no, ¿no? La gran mayoría de bebés, de hecho está descrito que más del 95% de todos los nacimientos no necesitan que hagamos nada. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes en broma, la idea es que yo vaya, te acompañe, disfrute la fiesta y no tenga que trabajar. En ese 5% trabajamos los neonatólogos, claro, que somos pediatras, que nos especializamos 2 años más solo en recién nacidos. Y ahí sí a veces requieren que aspiremos secreciones, que pongamos oxigenito, que observemos alguna otra cosa más, y 0.3% de esa población llegan a requerir que ya hagamos algo más, ¿no? Que separemos a bebé de mamá para darle la atención vital, porque obviamente prima la vida, claro, pero la posibilidad de que eso se necesite es mínima. Algo que, por ejemplo, yo quería hacer esto de guardar las células, ¿no? Uh-huh. Las células madres con el cordón, no sé qué. Estuve investigando, pero afortunadamente, pues lo platicamos con la ginecóloga y con la pediatra y nos dijeron que más bien nos recomendaban hacer el corte del cordón umbilical tardío, uh-huh, ¿no? Entonces a veces uno como que dice, quiero proteger a mi hijo en todos los sentidos, y piensas, ¿no?, en el futuro, y dices, bueno, voy a guardar las células. Pero en ese momento. Ajá, y entonces nos decían, es que si vas a guardar las células, se tiene que cortar el cordón rápido, no vas a poder tener ese espacio. ¿Por qué es tan importante wow. El corte tardío? Ahora le decimos oportuno. A partir del 2012 se empezó a decir tardío para crear conciencia en el equipo médico que nos esperáramos, ¿no? Porque antes se nacía, se cortaba. Uh-huh. Luego entonces empezamos a decir, no, miren que los bebés que tienen un corte después de los 30 segundos respiran mejor, se adaptan mejor, hay algo ahí detrás, ¿no? Entonces empiezan las investigaciones y ya luego a partir del 2019 se habla de corte oportuno cuando deja de latir. Uh-huh. Y el cordón. Ajá. Nace y el cordón se ve como llenito de sangre y pulsa. Si lo tocas es como si te tocaras el pulso, ¿no? En el cuello, por ejemplo, que es más fácil. Y después de un tiempo, que en general no es largo, no como todo el mundo cree que son muchos minutos, no, a veces 1, 2, 3 minutos, deja de latir. Cuando deja de latir, la placenta termina de entregarle a ese bebé la sangre que necesita en la adaptación y en los primeros meses. Y se ha visto en muchos estudios que nos ayuda a disminuir el riesgo de anemia, que además la adaptación es mejor, entonces oxigenan mejor y en neurodesarrollo también tienen mejores resultados en bebés que se hizo este pinzamiento. Okay. En prematuros incluso se sabe que si un bebé es prematuro y se hospitaliza,
necesitan menos transfusiones de sangre, hay menos riesgos de hemorragias, porque los prematuros, sobre todo los más chiquititos, tienen riesgo de hacer hemorragias, y nos protege el cordón. Es bastante complejo, aunque sea algo sencillo en el momento, pero eso permite que la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la cantidad de sangre que estamos entregando a bebé para la adaptación cardiopulmonar sea la adecuada, ¿no? Ahí lo más importante, porque después es que de pronto se ponen más amarillos de lo normal, o de pronto, ¿no? Como otras situaciones, y no, o sea, los estudios dicen que si está a la altura de mamá, que no es un bebé que estás cargando aquí, ni que lo bajas, está a la altura de mamá, es absolutamente seguro y tiene todos los beneficios. Mira, justo por eso creo que es bien importante que hagan esas consultas prenatales y que le pregunten a los médicos, oye, ¿tú qué haces? ¿No? O sea, que nace el bebé y ¿qué haces? ¿No? O sea, esto que decías, hay que ver, hay que casi como que no hacer nada, pero en ese no hacer nada, que den la oportunidad, ¿no? Claro. Creo que yo he escuchado mucho. Y es curioso, ¿no? Ahorita hablas de un 5% que va a necesitar ir a una incubadora. Pero yo lo que escucho en las pláticas con otras mamás es que la mayoría de los nenes termina en una incubadora. O sea, ¿por qué sucede esto, no? Hay muchísimas razones, pero en general las grandes puede ser que el nacimiento de pronto se está dando antes del tiempo que necesita bebé para terminar su maduración, ¿no? Se cree que es más seguro que nazca antes de la semana 40 y no necesariamente. Hasta la 42, sabemos que un bebé es de término desde la 37 hasta la 41.6. A partir de la 42 hablamos que es un bebé postérmino, antes de la 37 es prematuro o pretérmino. Pero resulta que se ha visto, justo con las prácticas de los últimos años, que cuando nacen entre la semana 37 y 38, ahora les decimos de término temprano, porque hay algunos bebés que no están tan listos. Y voy entonces sí. No, sigue. Yo me emociono, Fer. No, porfa, es que a mí de verdad que, y por eso hice este podcast, porque me apasiona hablar de estos temas, porque estamos hablando de la salud de la mamá, del bebé, y cosas de verdad vitales y que debemos de saber, ¿no? Y que además si las conoces te hacen todo el sentido del mundo, porque es realmente lo natural, ¿no? Lo biológico. Entonces, lo que pasa muchas veces es que programan cesáreas a eso iba. ¿no? tempranas y es que ya cumple las 37 y ha pasado que a veces la fecha de la última menstruación no está tan exacta, pueden haber cambios en los ultrasonidos y de pronto nacen, y cuando nosotros hacemos la evaluación del capurro, generalmente que es como la evaluación de la edad según la madurez y los datos clínicos de bebé, 36 semanas. ¿no? 36 punto y tanto. Y un bebé prematuro, pues es prematuro, no está listo para la adaptación cardíaca, pulmonar, para los músculos, no succionan igual, se tardan un poco más en hacer varias cosas. Entonces, es simplemente pues no respetar, justo por eso yo hablo más de nacimientos respetados, porque es respetar la naturaleza. ¿no? Obviamente la ciencia está para que ayudemos en los casos que se necesita, pero no debemos intervenir si todo va bien. Todo va bien. Justo, o sea, a eso iba hace rato, que tal cual, o sea, estas mamis que me cuentan que sus bebés fueron a una incubadora, fue porque las programaron a una cesárea, ¿no? Y también hablábamos en otro episodio justo con Ana, que fue mi dula, para que también lo escuchen, cómo es importante dejar que, aunque sea de verdad que se necesite la cesárea y tú ya lo sepas, no programarla, ¿no? O sea, dejar que el bebé mande las señales de que ya está listo el cuerpo, ¿no? De la mamá, y entonces empieza el trabajo de parto. Y bueno, saben que van a llegar a una cesárea, pero hay un trabajo de parto, ¿no? O sea, porque el bebé está listo para nacer. Sí. Y la mayoría de las mujeres se empieza como a estresar mucho, ¿no? Es que ya estoy en la 37, es que ya voy en la 39, es que...
relájense. Y también hay mucha presión social, Sí. ¿no? De las primas, tías, vecinas, amigas, de ya estás en la 38 y no ha nacido tu bebé, le puede pasar esto y lo otro y aquello, entonces es una presión social y emocional muy grande. Entonces, justo por eso amo estos espacios en los que podamos comunicar y que cada vez entendamos más que el nacimiento es parte de nuestra vida, que es algo absolutamente natural y que entre menos intervenciones hagamos tanto en mamá como en bebés, mejor. Que la ciencia está para que nos ayude cuando se necesita, pero la gran mayoría de bebés no necesitan, ¿no? Nada solo acompañar, vigilar, ver que todo está bien. Oye, ¿qué tan complejo es o preocupante es que el bebé pues se haga popó en la pancita, el meconio, ¿no? Uh-huh. Esto, porque siento que es una de las cosas que por eso mandan a las mamás a una cesárea. Uh-huh. Es como, es que ya hay meconio y entonces vamos a una cesárea. Es un dato muy importante, es como un foquito amarillo que nos dice hay que ver que todo esté bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso junto con cómo está la frecuencia cardíaca de bebé, cómo responde a las contracciones, que por eso se puede hacer en ese momento un estudio, cómo ha ido el trabajo de parto, qué otros datos tiene mamá, cómo está la saturación, la frecuencia cardíaca de mamá, o sea, es un todo, no es solamente el líquido amniótico. Muchas veces alcanza a ver esto, pero bebé está respondiendo muy bien y nace por parto y no hubo ningún problema. Pero si al mismo tiempo estamos viendo que de pronto no está respondiendo bien a las contracciones, mamá está con el corazón acelerado, que está taquicardia, que la presión arterial se subió o se bajó, entonces ahí ya decimos, bueno, tenemos más factores que nos dicen que debemos ir a cesárea, pero no es un único factor. Por eso es tan importante que nos acompañemos de un equipo en el que podamos confiar, ¿no? Claro. Que yo siempre digo que hagan casting de ginecólogos, justo, de pediatras. Yo sí hice ese casting, por eso no cambié a mitad del embarazo de ginecóloga y sí, ella me presentó, me pasó los teléfonos de varias neonatólogas, justo para que yo decidiera, para que le hiciéramos entrevista a esta persona, pues que iba a recibir a mi bebé, ¿no? Es un momento importantísimo y único para ese bebé, ¿no? Así tengamos 3 y 4 hijos, es el nacimiento de este bebito y entonces darle la mejor bienvenida del mundo. Y ahí entonces ver cómo es la preparación de tu equipo, ¿no? Que tengan experiencia, no que te digan, pues yo generalmente hago cesárea, pero por ti hago un parto. No lo van a terminar haciendo. Exacto. Vas a terminar como profesional de la salud, lo correcto es que hagas a lo que estás preparado para hacer, claro, y en lo que tienes experiencia. Entonces, si en algún momento hay algún dato que se sale de la estructura que tiene ese profesional, pues lo más correcto que debe hacer es hacer lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, si normalmente haces cesáreas, pues está bien que en ese momento haga una cesárea porque es lo que le va a dar más seguridad a esa persona, a bebé y a mamá. Pero si queremos justo buscar nacimientos humanizados o respetados, que deben ser amorosos, respetuosos y seguros, pues debemos buscar un equipo que tenga experiencia, claro, que te haga clic, ¿no? También somos varios, desafortunadamente no muchos, pero somos varios que ya estamos en este canal, entonces podemos, ¿no? Como ver qué me hace sentido, cuál es el equipo para mí, para que si en el momento del parto hay algún dato de alarma, yo pueda confiar que realmente la decisión se está tomando por seguridad. Y justo también creo que es importante mencionar que en las cesáreas respetadas, el bebé también va al pecho por de supuesto, mamá. De inmediato. No nada, sí, o sea, porque yo veo fotos, ¿no? Que está la mamá en la cesárea y solamente el cachetito. Ay, sí, no. Eso no es me acercaron al bebé. No, eso no es contacto piel con piel. Exacto. ¿No? O sea, aunque un cachito de piel de nuestros cuerpos estén juntos, eso no es contacto piel con piel. De hecho, la definición de la OMS de contacto piel con piel es el cuerpo desnudo de bebé sobre el pecho desnudo de mamá. O sea, es todo el cuerpo de bebé el que debe tener ese contacto porque eso es lo que nos permite la regulación de la temperatura, ¿no? Que mamá caliente a ese bebito. Y lo que hacemos nosotros es poner como mantitas o sábanas calientitas para terminar de ayudarle a la adaptación. Yo digo que
el momento del nacimiento es como un cambio de planeta para bebé, ¿no? Claro. Estás adentro, calientito, a gusto, con room service 24 horas, mamá te resuelve todo, no hay luz. Claro, con razón luego nacen y creen que sigue así de mamá. Sí. Así es, y con los ruidos atenuados, Ajá. escuchando el cuerpo de mamá, ¿no? Entonces, todo eso hace un ambiente maravilloso para ese desarrollo en todos los sentidos, ¿no? No solo orgánico, sino emocional también del recién nacido. Y en el momento en que nace, pues hay luz, aunque tratamos de que en los nacimientos respetados las luces sean Bajita. tenues, sean apenas la que se necesita por seguridad. La música, pueden poner los papás la música que quieran, ¿no? Que esté calientito, tratamos de que el ambiente o el quirófano esté sin aire acondicionado, ¿no? O sea, vienen de una temperatura de 37 grados, pues tratamos que el shock térmico no sea tanto, claro. Entonces que sea lo más cálido posible, y justo tratamos de que las voces que escuchen sean las que conocen, claro, ¿no? Las de los papás, y que entonces empiece ese contacto, ese estímulo, y nosotros observar cómo está respirando, cuál es la frecuencia cardíaca, cómo está la coloración. Todos nacen moraditos y se van poniendo rositas, y ahí entonces nosotros vamos dando la calificación, observando si de pronto sí necesitan algo de aspiración de secreciones, que no se les ponen sondas ni nada de eso que se ponía rutinariamente hace muchos años, solo en caso realmente necesario. Y permitir que esa adaptación del bebé sea lo más cálido posible. Y, por ejemplo, a mí me pasó, y ahorita me hiciste acordar, ¿no? Esto que decías del pecho desnudo, que, por ejemplo, para el primer embarazo, ¿no? En el último pujo, que era como, ya tiene que ser, me acuerdo que yo tuve una dula, me quitó el bra, ¿no? Y en el segundo yo dije, no, porque quiero mostrar el video, entonces déjenme el bra, pero ya que nazca, y sí era como de, ya, ¿no? Y me lo quitaron así de... para que bebé estuviera cerquita. Y ella fue la que me ayudó a que me lo acomodara para que bebé empezara a succionar. Pero cuando no hay una dula, cuando no hay una asesora de lactancia, en este caso mi dula fue también mi asesora de lactancia, cuando no hay esa persona, tú eres la que les ayudas a las mamás a, pues ahora sí que a pegarse a bebé, porque creo que justo ahí es el primer mito, ¿no? O desinformación que existe, que creemos que el bebé como que va a agarrar nada más el pezón de la primera parte, y no, tiene que agarrar todo. A mí con la primer ginecóloga que te digo, es que a mí me pasaron muchas cosas. Un día les voy a hacer un episodio nada más de contarle todo lo que me pasó, porque fue esto muy raro. La enfermera detrás de un nacimiento espectacular. Exacto, gracias por el título. Me pasa la enfermera, era nada más un día de revisión, ¿no? Y me dice, no estaba la doctora, sí estaba mi esposo, pero no estaba la doctora, y la enfermera me dice, a ver, déjame ver tus pezones. Y yo dije, ¿por qué la enfermera quiere ver mis pezones? Bueno, entonces, ¿no? Me descubro. Pues están bien, pero mira, yo te recomiendo, y entonces me tocó y me empezó a maniobrar el pezón, me dijo, así los vas a ir preparando. Entonces todavía le dice a mi esposo, tú le puedes ir ayudando, pero no más de, no sé, 3 minutos, no sé cuánto dijo, porque genera contracciones. Y mi esposo se me quedó viendo como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Exacto, y por qué ella, la enfermera, lo está haciendo y no está la doctora, no te lo está diciendo la doctora. Para empezar, ni siquiera me preguntó si yo quería o no lactar, porque esa es otra cosa, ¿no? Claro, cada mujer lo tiene que decidir. Exacto. O sea, ni siquiera me preguntó, oye, ¿piensas en lactar? No, es como, a ver, descúbrete, me tocó, y me dijo, tienes que preparar el pezón. Y yo, hoy entiendo que no se debe preparar, pero justo creo que la mayoría piensa que nada más agarra la puntita y por eso lastiman tanto. Claro, no. El agarre, si permitimos que el recién nacido lo haga solo, lo va a hacer perfecto. Pero ellos saben. Sí, y la naturaleza es sabia, o sea, si nace y los ponemos, cuando es parto los ponemos vertical sobre el pecho,
acostados obviamente boca abajo en posición de ranita o posición fetal. Cuando es cesárea los ponemos en esa misma posición, pero transversal, ¿no? transversal sobre el pecho, porque obviamente de aquí para allá están en la cirugía y hay una sabanita. Entonces, sí, a veces como que les tenemos que ayudar un poquito, ¿no? Como para que esté más cerca, o si una de las etapas de la hora de oro es reptar, ¿no? Entonces a veces reptan con fuerza, se pasan del objetivo, entonces los regresamos. Y sí, es súper importante, sobre todo si está boca abajo, va a poder hacer el agarre completo, ¿no? Porque la succión del pecho materno es totalmente diferente a una succión por popote o chupón o mamilas, ¿no? Porque esa es solo la mamila, por más de que sea una mamila que sea lo más parecido al pecho materno, es solo esa parte. En cambio, si permitimos que bebé haga todo el agarre completo, pues el pezón va a llegar a la parte posterior del paladar, que es el blando, ahí no va a lastimar, la lengua es la que va a hacer la fuerza para la succión y eso nos permite que haya mayor estímulo desde el momento cero. Claro. La succión se logra después de más o menos 40 a 50 minutos de nacidos en la gran mayoría de los bebés. No es inmediata porque justo van haciendo diferentes reflejos para lograrla. Y lo ideal es que sí haya alguien que nos acompañe con la lactancia. Yo en general lo hago yo, también tengo experiencia en lactancia, pero ya después también siempre les recomiendo que vaya a la consultora en las primeras 24 horas. Consulta de lactancia. Consulta de lactancia, porque ahí ya con bebé en mano, ya sí hay una técnica. Empieza a ver como diferentes cosas que podemos, ¿no? Y herramientas que podemos tener. Pero en el momento del nacimiento es vital permitir que bebé lo haga. Y no todos los bebés lo hacen en el mismo tiempo. Se habla de 1 hora o de hora de oro porque la gran mayoría empieza a succionar entre el minuto 40 y 50. Pero hay bebés que se pueden tardar más y entre más inmaduros sean, más se pueden tardar. El más tardado que he tenido yo en mi récord es 90 minutos. Y fue justo un bebé programado porque se tenía que programar, porque tenía un problema con la placenta, semana 38 y entonces estaba ahí apenitas y pues sin trabajo de parto, todo eso influye para la adaptación del recién nacido. Entonces se tardó 90 minutos en empezar a succionar, ¿no? Pero he tenido bebés que en 15 minutos lo logran, como en la fase de actividad inicial lo logran y entonces ya todo lo demás va siendo más rápido. Pero eso es importantísimo, permitir que cada bebé se tarde lo que necesite de acuerdo con su madurez, con el momento del día, con el hambre que tenga. Claro, y también creo que es importante, yo he escuchado que luego llegan doctores y aprietan y dicen, no, es que no te va a salir mamila, fórmula. Cuando a mí me explicaban, y tú dime si sí o si no, que el estómago del bebé es muy pequeñito. Sí, tú pues no imagínate un bebito así, su estomaguito, pues su capacidad gástrica es 5 a 7 mililitros, o sea, es bien poquito, entonces no necesita ser una vaca lechera. Exacto. ¿No? Y lo primero que Ni sale... es lo normal tampoco, no se lo alcanzaría a comer bebé, sería muy incómodo para mamá, o sea, la naturaleza es sabia, o sea, la producción es eso, más o menos el calostro es 5 o 7 mililitros, pero es muy importante que bebé esté con mamá para que pueda comer frecuentemente, ¿no? Sí, de hecho, que son como los primeros 2-3 días, no te sale leche blanca. Ajá, o sea, no es el calostro, que justo es como muy amarillo, ¿no? Y medio transparente, amarillo y más pegajosito, y por eso decimos que es oro, porque está lleno de defensas, de inmunoglobulinas, que nos va a ayudar a preparar el sistema digestivo y el sistema inmunológico para toda la vida. Y entre más succión haya esos primeros 3 días, mejor va a ser y más fácil la producción de leche, que es la bajada o la subida de la leche, ¿no? Dependiendo de dónde lo leas, pero es ya empezar a decir, no, ahora sí ya siento un cambio, porque muchas mamás también dicen, no, pues es que en efecto yo nunca sentí nada, no, los primeros 3 días puede que no haya mucho cambio. Y ahí hay como un mito más de, es que no me salió la leche, pues es que no te iba a salir en los primeros 3 días leche blanca, ¿no? Muchísimo, los pechos apenas. Y si no permitimos que bebé succione, pues no hay un estímulo natural para la succión. Entre más succión, más oxitocina,
que es la hormona que participa en todo el proceso de nacimiento y de lactancia, entre más oxitocina, más prolactina, y entre más prolactina, más leche. Si no cumplimos ese ciclo, va a ser muy difícil que que su cuerpo entienda cuánto tiene que producir. Claro, y es muy interesante, ¿no? Ahorita me hiciste acordar, mi abuela, cuando va y conoce al bebé y pues mi niño estaba todo el día pegado a mí, me decía, tómate una cerveza en ayunas para que produzcas más leche. Y yo decía, parezco zombie, y esta mujer quiere que yo en ayunas me tome una cerveza, o sea, voy a estar, ¿no? Como, chao. Y luego se lo comenté a mi asesora de lactancia y se reía y me dijo, lo que sucede con lo de la cerveza, porque siempre te están diciendo, tómate esto, no sé qué, es que relaja a la mamá. Y entonces se genera, ¿no? La oxitocina y todo esto que acabas de mencionar, pero no es porque la cebada, ¿no? Produzca leche, sino porque la mamá está relajada. Y también el líquido en general, ¿no? Porque por eso hay que tomes atoles, que tomes esto, que tomes lo... En general, la buena hidratación de mamá nos ayuda, ¿no? Y el estímulo de bebé es lo que más nos va a ayudar. Sí es verdad que hay mamás que no producen leche, pero esto es menos del 2% de toda la población. ¿Y por qué no se produce la leche? Por alteraciones hormonales. Okay. Y es excesivamente extraño. O tumores, ¿no? Cerebrales que afectan el centro de esta producción de hormonas. Ajá. Lo digo porque esta ginecóloga me mandó, antes de ese embarazo, hacerme una resonancia, porque me hizo unos estudios, las hormonas las tenía todas locas. Me habló y me dijo, necesito que te hagas una resonancia para ver si no tienes un tumor en la hipófisis. Y yo, a ver, me dijo, todo tranquilo, sí, es con un medicamento, pero ya que te digan, claro, puedes tener un tumor en el cerebro. Yo le dije a mi esposo, bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque a mí me dan migrañas. Y yo una vez dije, estaría bien que me revisara la cabeza porque me dan migrañas, ¿no? Para saber. Y luego pensé, claro, no pidas cosas porque ahí van. No, bueno, un susto de la vida afortunadamente no sucedió. Pero por eso sabía que tenía que ver con la hipófisis. Exacto, entonces sí, pero la incidencia de esto es bajísima, o sea, es excesivamente raro, ¿no? Entonces, si no seríamos una especie en vía de extinción, si no pudiéramos mantener a nuestra propia especie. Entonces, más bien tendría que ver con que no pegaron a bebé desde el primer momento, no hay estímulo, ¿no? Para mamá, y pues claro que no vas a producir. O la separación también influye mucho. Si bebé se hospitaliza. Lo que te iba a preguntar de los prematuros. O se separa de mamá porque les dicen que mejor que descanses y mandes a tu bebé al cunero, lo cual eso está fuera de toda realidad natural, ¿no? Y de hecho, eso solo existe en Estados Unidos y México. En ningún otro lugar del mundo, si tu bebé está sano, lo separan de mamá, porque pues no es lo natural, y además hace que se produzcan muchas hormonas de estrés en bebé que fueron las que disminuyeron durante la hora de oro para poderse adaptar. Claro, ¿no? Entonces, sí, porque está solito. Sí. Solito y frío. En redes afortunadamente ya han empezado a comentar muchas mujeres su experiencia, lo cual me llena de gusto. Muchas gracias, los leemos todos. Y algo que me ha dado mucho gusto es que en el sector público ya les están dejando a la mayoría tener a sus bebés al lado, ¿no? O sea, no se los separan. Y yo creo que eso es un gran avance que se ha hecho, ¿no? Sí, sí. Eso desafortunadamente, como en los años 70 se empezó a hacer, fue un boom, ¿no? Estos años, pero afortunadamente ya se ha visto que influye muchísimo en la salud tanto de mamá como de bebé. Claro. Entonces, sí. Pues ya sabemos que no se deben separar y que eso permite que bebé coma cuando lo necesita, ¿no? Y que haya cada vez más producción y más estímulo. Por ejemplo, si es prematuro, o sea, todo bien, pero es prematuro, ¿sí logran hacer esta hora dorada? ¿Sí empieza la lactancia o es cuando se los tienen que llevar? Va a depender muchísimo de varios factores. La semana en que nace, porque no es lo mismo un prematuro que nace a la semana 30, uno que nace a la semana 35, claro, ¿no? Por ejemplo,
o 26, 28, ¿no? O sea, entre más pequeño, mucha más atención y ayuda requieren. Entonces, generalmente los reflejos que vemos en la hora de oro aparecen más o menos en la semana 34, 35, entonces podrían llegar a serlos, aunque de pronto la succión no sea tan efectiva, pero podríamos llegar a acompañarlos siempre y cuando quien esté acompañando sea neonatólogo, sea experto y esté cuidando cómo están sus signos vitales, temperatura, respiración, saturación, frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si todo va súper bien, hemos logrado que logren succión y que hagan su hora de oro completa. Mira. Pero bebés de 34 semanas o menos sí requieren complejo. Mucha más ayuda, en general se enfrían mucho más rápido, en general requieren un poco de oxígeno, entonces ahí ya no se puede listos, hacer. ¿No? Se puede hacer a veces contacto piel con piel, pero no podemos esperar toda la hora, que dice la norma, ¿no?, actual, para los bebés de término. Y va a depender mucho pues de su estabilidad y de lo que requieran. Y por ejemplo, estos bebitos que están hospitalizados días, yo he visto que hay veces que las mamás no los pueden tocar y hay otras historias donde justo el contacto piel a piel resulta esencial y básico para que ese bebé pues siga, ¿no? De hecho, hay un estudio viviendo. Muy bonito inglés del 2018 que demuestra que el contacto piel con piel hace que la estabilidad del recién nacido sea mejor, que haya menos morbilidad y menos mortalidad, o sea, menos complicaciones y mejor sobrevida y mejor neurodesarrollo. Entonces, sí, o sea, eso de no lo toques porque es falso, o sea... Sobre todo mamá, ¿no? Sobre todo mamá. Lo que no debemos hacer son estímulos fuertes, pero que mamá ponga la mano sin mover y le hable a bebé, ¿no? Si es que no lo puede cargar. Hay bebés que están más estables y aunque estén con ayudas para respirar o ventilar, se pueden poner en contacto piel con piel. Pero si de plano no, porque está muy chiquitito, porque pesa menos de 1 kilo, porque entonces ponemos la mano, pero el solo hecho de tener ese contacto y de que mamá hable. Es un estímulo maravilloso. Claro. Oye, y otro de los mitos que escuché, yo decía, órale, eso será real, que el bebé sea alérgico a la leche de mamá. O sea, porque digo, pues sí. Es su mamá, me suena raro, ¿no? Sí. No, no existe la alergia a la leche de mamá, no existe. O la incompatibilidad. Sí, okay. No existe. Ese sí es mito. Lo que sí existe es la alergia a la proteína de la leche de vaca que mamá tome en su alimentación. Y esta proteína o estas proteínas, porque hay una principal que es la caseína y otras varias en el suero, son proteínas que, sobre todo la caseína, es 5,000 veces más grande que la proteína de la leche humana. Entonces, claro que es un estímulo muy fuerte y de hecho, pues nosotros consumimos por gusto los lácteos, pero no son necesarios en nuestra dieta, ¿no? Dejamos de ser lactantes a los 2 años y no necesitamos reemplazar con otro mamífero, lo hacemos por gusto y sobre todo los latinos comemos muchísimo queso, crema, yogur, pero hay muchas comunidades mundiales que no. Y entonces hemos visto justo que pues la tolerancia se va disminuyendo con el tiempo. Y para bebé cuando nace, pues ese intestino y ese sistema de defensa está inmaduro y tener un estímulo tan fuerte como la proteína de la leche de vaca en algunos es muy importante. Pero entonces más bien lo que come la mamá. Lo que come mamá, entonces sí se puede lactar, pero ahí se debe dar una dieta de eliminación de proteína de leche de vaca a mamá, lo cual en México es complicado. Siempre necesitamos la ayuda y la guía de una nutrióloga o nutriólogo que sepa de lactancia, porque no es fácil en México. En México todo tiene crema, yogur, queso, ¿no? Sí. Y la proteína en sí, o sea, si es una alergia severa, la proteína en sí está en todos los ultraprocesados, paquetitos, en la catsup, en los enlatados, entonces no es fácil hacerte una dieta. Y justo, o sea, creo que no todos los pediatras son pro lactancia. Entonces me imagino que debe ser también muy complejo, ¿no? Una nutrióloga, un nutriólogo que tenga el conocimiento y
Y sobre todo esto, ¿no? Que también me parece importante, en esto que decíamos, hagamos casting de los doctores, porque justo yo creo que habrá doctores en esto del peso, de no subió de peso, o si va, como que, no sé, ¿no? Qué tan foco rojo sea de que es que solamente es la leche de mamá, ¿no? Sí. Y entonces no le alcanza de llenar. A mí me pasó algo con mi mamá, fue súper abierta en todas mis decisiones y me estaba apoyando mucho. Pero sí pues el primer mes, sobre todo los primeros 15 días yo decía, me quiero morir, ¿qué es esto? Y yo ya me quería sacar la leche y seguirle dando mi leche, pero ya fuera de mí, ¿no? Y entonces la asesora me decía, aguanta, es un mes, un día a la vez, un día a la vez. Todo iba muy bien, pero el bebé se la pasaba pegado a mí y yo decía, necesito, ya, un respiro. Y entonces mi mamá me decía, es que igual no se llena, ¿no? No sabemos cuánto está tomando. Y entonces ahí yo le dije, me decía, pregúntale a la doctora. Y yo, ¿pero qué quieres que le pregunte si ya me dijo que mientras suba de peso o moje cierta cantidad de pañales, es que está tomando? Porque no es lo mismo lo que el bebé va a sacar a lo que yo me pueda sacar en el extractor, ¿no? Entonces, como que ahí mi mamá fue de, ok, y me dejó y tuve una lactancia súper buena, pero es, ¿no? Como estos mitos de está llorando porque no se llena. Sí, y ahí es algo muy bonito y muy importante, y es que los bebés no solo se pegan con mamá para comer, ¿no? Sino es una alimentación emocional, es hidratación y es también a veces succión no nutritiva, ¿no? Entonces pueden ser que no sean las succiones así profundas, sino que son succiones más leves, pero eso los ayuda a regularse neurológicamente en muchas cosas, ¿no? Al desarrollo de la carita, de la fuerza maxilofacial. Entonces es muy cansado porque además no estamos acostumbradas, ¿no? Y es constante las primeras semanas, pero una vez que ellos maduran en ese aspecto, se regulan, se empieza a regular más la lactancia, dices ya. Y con el tiempo vas viendo todas las ventajas. Justo, ¿no? Creo que también una de las ventajas es que, por ejemplo, cuando empiezan a comer los sólidos, cuando no son niños que lactaron, de repente se dan cuenta, ¿no? Que algo hay en el paladar, o que el frenillo, o cuando quieren empezar a hablar, ¿no? Que no pueden pronunciar. Y todas esas cosas se pueden ir viendo desde que está lactando. Desde el inicio. Porque la lactancia no debe de doler, ¿no? O sea, lo natural es que no duela. Cuando duele es porque algo o no están succionando bien, o hay alguna cosa, ¿no? En la boquita de bebé. Hay muchas cosas alrededor del dolor en la lactancia. O sea, obviamente la fricción, no estás acostumbrado a esa fricción y tenemos herramientas como el uso del calostro, algunas pomadas que se usan, pero si la succión como tal está doliendo, hay que revisar por qué. Porque sí puede haber desde alteraciones anatómicas en el recién nacido hasta cambios emocionales en mamá que puede afectar. Claro, claro, eso es muy importante. Y digo, al final del día creo que no importa lo que decida la mamá, ¿no? Es una decisión de mamá porque sí es muy cansado, pero creo que a partir de la información, ¿no? De decir por qué sí lo voy a hacer y por qué decido no hacerlo, ¿no? Es como... Sí, todo se vale. Yo siempre les digo que todo se vale. Tuve un papá golden, le digo yo, y él dijo, es que el que amamanta manda. Le dije, me voy a robar tu frase y te voy a guardar los créditos. Totalmente. Pero gracias, Juan, pero sí, el que amamanta manda y toda decisión de mamá se vale. Claro. Y además es bien importante como ese acompañamiento. Afortunadamente, yo puedo decir que yo tuve una lactancia exitosa, creo que por 3 factores importantes. Una, me informé desde antes del nacimiento, tuve una asesora tuve una asesora de lactancia, tuve esta hora dorada, ¿no? Estaba mi mamá y estaba mi esposo dejando que yo pudiera estar en un sillón lactando sin tener que preocuparme de cualquier otra cosa. Porque no, o sea, no me imagino. Digo, ya con el segundo fue pesado, pues porque tenía que ver al otro niño, pero ya había un camino recorrido, ¿no? Entonces no fue tan complejo, pero creo que sí la tribu y ese acompañamiento para que se logre es muy importante. Sí, necesitamos información, convencimiento y red de apoyo.
Oye, y otra frase, y con esto vamos a ir cerrando. Yo creo en esta frase, pero me gustaría mucho, ¿no? Saber tú cómo la entiendes, es algo que vi en tus redes, que ahorita se las vamos a dar. Y me gusta mucho, ¿no? Que dice, para cambiar al mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Sí. Soy súper fan del doctor Michel Odent, que falleció hace poco. Y él nos abrió un camino muy bonito en los nacimientos respetados, y cada vez entiendo más la frase. Yo creo que él lo hizo en una gran sabiduría por ya todo el conocimiento que tenía, y no es solo la parte romántica de la frase, sino también hay un fundamento muy principal, y está en la preparación, justo, o sea, si todos tenemos preparación, la familia para recibir a su bebé, el equipo profesional en actualizarse y en ver la importancia que es los nacimientos respetados, vamos a crear una mejor sociedad desde la preparación, ¿no? El que entiendas, y a la mayoría o a todos, cuando les explicas cómo es un nacimiento respetado y en qué consiste la lactancia, pues hace sentido total, porque claro, es lo natural. Y también, que es el granito de arena que quiero dar en mi vida y en el mundo, es justo, estoy absolutamente convencida que un ser humano que nazca bajo las condiciones de amor, respeto y seguridad va a ser un mejor ser humano, ¿no? Va a ser alguien mejor para la sociedad, mejor para sí mismo. Van a ser seres que por más dificultades que tengamos sabemos sobrepasarlas, y vamos a ser compasivos con el otro. Entonces creo que no es solo la parte biológica y de salud, sino que la salud integral viene con las emociones y con la respuesta social a cómo convivimos todos. Claro. Sí, es hermosa. Es hermoso. Híjole, es que me siguen surgiendo dudas y cosas, pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. No, tenemos que platicar más. Sí, estás invitado otro día, vienes gracias, y seguimos, Fer. Por favor, también en los comentarios, déjenos ahí preguntas y dudas que tengan, que nos encantaría pues seguir desmenuzando este tema porque es súper importante. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Es un placer y un honor, porque siento que es importantísimo que cada vez se conozca más, y no solo desde las familias y que lo pidan, sino los profesionales de la salud también. Ahí vamos haciendo camino. Eso. ¿Cuáles son tus redes? ¿En dónde te podemos encontrar? Golden Hour México es el Instagram y el Facebook, y ahí principalmente nos podemos comunicar. Claro, y además tienes toda una red de profesionales que van en esta línea. Sí, es un grupo maravilloso que ha costado muchos años para reunirnos y que sean no solo buenos profesionales, sino excelentes seres humanos. Creo que eso hace la gran diferencia. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast llega a ti gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, UNFPA.